el café del purgatorio, almas perdidas. Cayo Guevara y su tropilla. De quien vamos a hablar hoy, en la historia del día, ha ganado 2 premios Nobel en distintas disciplinas. Es la única persona del mundo que ha ganado 2 premios Nobel en distintas disciplinas. Tuvo una vida rarísima, una vida complicada. No necesariamente el éxito está en lo que nosotros vemos hoy de este personaje. Nos referimos a Madame Curie, que como casi todos los personajes de la historia no se llamaba Madame Curie. María Skłodowska, nos sale muy bien el polaco, nació en Polonia en 1867. Era hija de un profesor de física y de una maestra y pianista que habían perdido todos sus bienes, por lo que pasó grandes penurias en su niñez. Por ser mujer, no la dejaron ingresar en la Universidad de Varsovia, así que junto a su hermana, una tal Bronislawa, ingresó en la clandestina Universidad Flotante, que era una institución patriótica de educación superior, allá en Polonia, que admitía mujeres estudiantes. Recordemos, Polonia en ese momento era parte del zarato de Rusia, ¿no? Estaba invadida por Rusia. Las hermanitas se enteraron de que en Francia, en la Universidad de la Sorbona, admitía mujeres, pero como no tenían dinero para ir a estudiar, hizo un acuerdo con su hermana Bronislawa que le iba a ayudar financieramente en sus estudios. Bronislawa estudiaría medicina a cambio de que una vez que se recibiera en París, le ayudara a la María, a la otra hermana, ¿no? A Marie, como se le conocía. Muy bien. Mientras tanto, María trabajaba, medio que daba clases particulares, ayudaba a los niños, en algunas familias ricas rusas, mientras ella estudiaba también. Bien. A finales de 1891, la hermana la llama y parte Marie a Francia. Todavía era María, todavía era la polaca. Ahí tengo una foto de cómo era cuando parte a Francia. En París, María, o Marie, como ya empezaría a ser conocida, pasó un tiempo en la casa de su hermana y su cuñado, antes de alquilar una bujardilla en el barrio latino. Vamos a mostrar lo que es una bujardilla para la gente burra como yo que no sabe lo que es. ¿Vio las casas a 2 aguas? Sí. Que hay en todo el mundo? Hay una partecita del techo que queda, ¿no? Hay un huequito. Bueno, ahí hacen un piso y te dejan un ático muy chiquitito y te dan un valor de hospedaje mucho menor. Eso pasaba en ese tiempo y pasa hoy, si usted viaja a Europa o a cualquier lugar del mundo. Pues ahí se alojó Marie Curie, ¿no? Estaba cercana, el barrio latino está cercano a la Universidad de la Sorbona, y prosiguió en todo caso sus estudios de física, de química y matemática, ya en la Universidad de la Sorbona. Subsistió con muy escasos recursos, no tenían plata para nada, y tenía continuos desmayos por el hambre mientras estudiaba. Estudiaba durante el día, daba clases de noche, pero apenas ganaba para subsistir. En 1893, a los 2 años de haber empezado a estudiar, recibe su licenciatura en física, ¿no? Al poco tiempo, ya era ella licenciada en física, conoce a Pierre Curie, un físico francés que era instructor en la Escuela Superior de Física y Química Industriales de París. Vamos a mostrarlo al lugar. Básicamente, un instructor, era un profesor de secundaria, de la secundaria más importante del mundo hoy, incluso hoy, que más premios Nobel tiene, ¿no? Pero bien, la invita a trabajar en su laboratorio, en la escuela, y ella acepta, porque no tenía lugar. Estaba trabajando en otro lado, le pagaban mal y se va a ese laboratorio. El laboratorio de esa escuela, en verdad, era un cobertizo abandonado. Era la escuela que tenía los cristales rotos, no tenía vidrio, y ellos trabajaban en condiciones paupérrimas, investigando como podían en aquel rincón miserable que le había dado la escuela, donde entraba el polvo y la lluvia y les contaminaba las muestras de lo que estaban investigando, y combatían el invierno con una pequeña estufita de esas a leña, no de ese tiempo, ¿no?
no eran conscientes todavía de los efectos nocivos que la exposición continua a la radiación les traería, ¿no? Y esto sería la causa de la muerte de ambos, de Pierre Curie y de Madame Curie. Pero esto en el futuro. Desarrollaron una fuerte amistad en el laboratorio, como uno desarrolla una amistad en el ámbito de trabajo, hasta tal punto que Pierre Curie le propone matrimonio a Madame Curie. Al principio, Marie Curie no acepta, ya que tenía intención de volver a Polonia, se vuelve a Polonia, el tipo le manda muchas cartas, la invita a hacer un doctorado, hasta que finalmente vuelve. Y después de esa vuelta, finalmente ella acepta y contraen matrimonio, se casan los dos. Importante es la foto del matrimonio para que vea la foto posteriores después de Madame Curie. Hacen una ceremonia civil muy sencilla, con muy pocos invitados, y se fueron de luna de miel en bicicleta por toda Francia. Esa fue su luna de miel. ¿Está? Terminada su luna de miel ciclista, Madame Curie se puso a trabajar en su doctorado y con su nuevo marido, su marido flamante, en todo caso, no su nuevo marido, eligen el tema de tesis. Querían investigar la naturaleza de las radiaciones que producían las sales de uranio, ¿no? Quería ver cómo era el tema. Era un tema muy novedoso en ese tiempo. Mientras estaba estudiando, mientras estaba haciendo la tesis doctoral, ocurren dos cosas. En 1897 nace su primer hija, Irene Curie, que sería también futura Premio Nobel de Química y miembro de la resistencia francesa contra el nazismo, ¿no? Y en 1898, un año después, anuncian ambos, mientras estaban estudiando el doctorado, de que descubren dos nuevos elementos de la tabla periódica. Vamos a mostrar la tabla periódica y resaltado en celeste está el radio y el polonio, que son los dos que descubren. Gesto de amabilidad de Pierre Curie, el marido, le pone polonio por Polonia, donde había nacido su esposa, a uno de los elementos. Un gesto de romanticismo, ¿no? Estos dos descubrimientos los hacen muy populares, tanto en el mundo científico como en la comunidad en general, especialmente por el radio, porque la fosforescencia del radio, sumado a algunas supuestas cualidades curativas, creó una gran industria alrededor. Miren la foto, le digo la foto 21, la cantidad de productos, hacían crema, lápiz de labio. Mire, el radio se ha usado hasta hace muy poco tiempo, esto para los que tienen más edad, en los relojes. ¿Usted se acuerda? Esas agujitas que brillaban en la oscuridad. Bien, el radio se usaba. Se empezaron a comercializar productos que contenían radio por todo el mundo, ¿no? Y se hizo una gran campaña publicitaria a su favor. Los Curie decidieron de que este invento no lo iban a patentar, porque los descubrimientos científicos debían ser en beneficio de todo el mundo, así que no recibieron un solo centavo por esto, aunque estaban prácticamente en la miseria. Tengan en cuenta que él era un profesor de la secundaria, los dos tenían una niña, estaban en un cobertizo. Tenían prestigio, pero no tenían nada. Pero no tenían guita. Claro. Y los tipos, bueno, hubiesen sido unos hombres de las personas más ricas del mundo de haber aceptado. ¿Qué pasa? Apenas, pero está terminando el doctorado, la Real Academia de Ciencias de Suecia galardona al matrimonio Curie con el Premio Nobel de Física en 1903. A los dos y a uno más se lo dan, en realidad. Ahora bien, ¿por qué se lo dan? En reconocimiento a los servicios prestados por las investigaciones de los fenómenos de la radiación. Recién estamos en el principio de la radiación del mundo, ¿no? Pero el comité del Premio Nobel quería darle solamente el Nobel a Pierre Curie, pero no a ella, por ser mujer, justamente. Oh, y Pierre Curie se paró de mano. Pega un puñetazo al escritor y dice, si no le reconocen el trabajo a Marie Curie, yo no lo acepto. Y pensaba peor, pensaba ir para rechazarlo directamente en vivo. Eso es lo que pensaba el tipo. Finalmente, para aplacar un poco los ánimos, le reconocen a Marie Curie también y la incluyen en la nominación. Primer Premio Nobel de Física, 1903. Ya a esta altura, el matrimonio Curie, de Pierre y Madame Curie,
ya estaba mostrando algunos signos de las enfermedades de la radiación, ¿no? Aunque todavía no lo sabía ningún médico del mundo a este tema. Estudiado. No. Recién cuando le dan el premio Nobel, miren que los problemas pasan en todo el mundo y estúpidos hay en todos lados. Recién cuando le dan el premio Nobel a Pierre Curie, se le ofrece una cátedra en la Sorbona. Recién ahí pasa a ser profesor universitario, catedrático, y puede comprarse una casa. Recién ahí. Un año después nace su segunda hija, Eve Curie, que también sería esposa de otro premio Nobel. Miren la familia. ¿Qué? Vamos, estamos en 1904, 1905, ya tenían una casa, tenían una cátedra, los Curie, en la Sorbona, casi nada. María estaba investigando, la vida iba muy bien de esta familia. Pero, ocurre un accidente. La mañana del 19 de abril de 1906, Pierre Curie va caminando por una calle y lo atropella un coche de caballos de ese tiempo y se muere. ¿Qué va a pasar? Esto la sumió en una profunda depresión y una desesperación a su esposa, ya Madame Curie, que sin embargo María asume la cátedra que había dejado su marido, se le ofrece la Sorbona. Hubo un problema en el medio por ser mujer, pero sin embargo, vamos, era el premio Nobel, vamos, no era tan fácil. Y es la primera mujer que ocupa una cátedra en la Sorbona en 7 siglos de existencia. No solamente es la primera mujer que ganó un premio Nobel de Física, sino la primera mujer catedrática en la Sorbona. Ya estoy viendo que fue la primera en muchas cosas. Es la primera en varias cosas, ya que estamos. Pero cuando ya se muere su marido y ella asume la cátedra, es cuando se le viene la noche a Madame Curie. Luego una fuerte depresión de 4 años y de un riguroso luto, Madame Curie se enamora de un asistente de laboratorio. Vuelvo a decir, ¿vio lo que son los laboratorios? Son nocivos para las relaciones en los laboratorios. Había un físico que laburaba ahí, que había sido alumno de Pierre Curie, se llamaba Paul Langevin, el tipo, que tenía 2 grandes cualidades. Una que era brillante y la segunda que era casado. Ah, bien. Claro. El problema es que la esposa del físico descubrió el romance con Madame Curie y lo da a conocer a la prensa. Y se arma un inmediato escándalo nacional. Estamos en París, noviembre de 1911. Una muchedumbre enfurecida se aglomera frente a la casa de ella en lo que hoy llamaríamos un escrache. La casa de ella estaba en una esquina. Justo no lo he puesto en el orden de la foto, ya después la vamos a poner. Escrachan la casa, ¿no? Insultos, acusaciones, tiran piedras para adentro, tiran hasta bombas molotov, es una cosa, quieren entrar, porque hay luz adentro y creían que Madame Curie estaba adentro. En realidad, Madame Curie no estaba adentro. Ella en ese momento estaba en la conferencia de Solvay, es la conferencia de físicos más importante del mundo. Usted iba a ver la foto de la conferencia de Solvay donde está la primera mujer. Ahí nace la física cuántica y la física atómica en el mundo. Los que sí están adentro son sus 2 hijas, que tienen 7 y 14 años. Y claro, estaban en los pedazos, estaban aterradas. En ese marco es que vuelve Madame Curie. Cuenta Rosa Montero, en su biografía, se llama la biografía de Madame Curie, la ridícula idea de no volver a verte. Entonces tenemos la tapa del libro. Ella dice, y lo vamos a analizar, vamos a irnos por ahí. Primero, para Francia, fue considerada una santa, luego una mártir y después una puta. Y todo ello de manera ardiente y clamorosa. Así dice. ¿Por qué era santa? Porque trabajó junto a su marido, Pierre Curie, en condiciones paupérrimas, investigando en ese cobertizo que hablábamos abandonado, que no era más que otra cosa que un almacén con los vidrios rotos, y aún así había ganado el premio Nobel. Era una mártir, porque trabajó con la radiactividad, aun cuando no se conocían sus efectos peligrosos, y que les puso a grandes dosis que mermaron su salud. Mire usted esta foto. La foto 38 me estoy refiriendo. Usted va a ver una Madame Curie, unos años antes y unos años después. Mire el estado de ella.
en ese momento. Estamos hablando de una persona envejecida. No tenía más de 40 años, tenía 38 años más o menos en ese tiempo. La muerte prematura también de Pierre, su marido, al ser atropellado, la dejaba sola con 2 hijas pequeñas, con 2 nenas. Vamos, la nena más chiquita tenía 2 años cuando se muere Pierre Curie. Y la prensa lo dijo explícitamente, la ponía en sus portadas de que era una puta. Porque tras la muerte de su marido y pasado el luto, Marie decidió seguir viviendo y osó enamorarse. Osó ella enamorarse. Era extranjera. Madame Curie era de origen pobre. Y a pesar de estar nacionalizada francesa y de llevar años ahí y de haber aportado un Nobel a Francia, en el momento de la muerte de Pierre y pasada la simpatía inicial por el premio Nobel, se convirtió en una extraña, en una intrusa y en una trepadora. La campaña de desprestigio comenzó contra ella muy poco después de la muerte de su marido y partió de la propia comunidad científica. Tenemos una foto de la comunidad científica, la Academia de Ciencias de Francia. Sí. Pierre Curie siempre había sido el defensor de su marido, de su esposa. Había promovido y había ensalzado la labor de ambos y especialmente de ellas que hacían juntos, pero él ya no estaba. Y en Francia había mucho investigador que no la quería demasiado. Mucha envidia, probablemente. Se puso en duda que sin Pierre, Madame Curie no pudiese haber llevado ningún trabajo científico relevante, ¿no? Y se cuestionaron sus aportaciones científicas. Hubo un tipo, William Thomson, un inglés, más conocido como Lord Kelvin, a la historia ha quedado, que siempre fue un gran amigo y admirador de Pierre, y era amigo de la pareja, pero publicó una carta, el tipo, en la que aseguraba que el radio no era un elemento de la tabla periódica, sino que era un compuesto de helio y de otras moléculas, y que ponía en duda todo el trabajo de Madame Curie, que en realidad había inventado el radio para darse cartel, básicamente. Esa era la idea. Pero no publica ese artículo en una revista científica. Lo publica en el periódico The Times. O sea, cruza el Atlántico para publicarlo y lo que intentaba este ex amigo de la pareja, tan ex amigo de la pareja, es que pareciera ser que era uno de los padrinos de casamiento. Fíjese usted, buscaba rebajar la imagen pública de Marie Curie, quitándole importancia a los descubrimientos y al Nobel que ella tenía, diciendo, en palabras más, palabras menos, que ese Nobel había sido inmerecido, ¿no? Se puso Madame Curie, como respuesta, a 3 años de esfuerzo para aislar y medir el radio. Era muy difícil. De 1 tonelada de piedra sacaba 10 decigramos de radio puro. Y se lo dio en la frente a su amigo el científico, ¿no? Pero la prensa se ensañó con ella y comenzó a llamarla judía polaca rompehogares. Y le negaron a ingresar a la Academia Francesa de Ciencias en medio de este escándalo, ¿no? El principal pecado que había cometido Madame Curie fue que 4 años después de enviudar se volvió a enamorar, y en concreto de este señor que era 5 años más joven y era ex alumno de su marido, pero el gran problema es que era casado. Los diarios la tildaron, además de trepadora y judía, de puta. Mire, nosotros tenemos los diarios, estamos mostrándole en las imágenes los diarios del momento. No le hemos mostrado los primeros diarios que ensalzaban al matrimonio Curie cuando ganó el premio Nobel, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de él. Él se llamaba Paul Lavengin y era de dominio público, que se llamaba muy mal con su mujer, una tal Jeanne. Ahí está la foto de casamiento, los dos, de la cual ya se había separado anteriormente, pero había vuelto. Vio esas parejas que se separan, vuelven, así. A Marie Curie parece le gustaba, según escribió en una carta a una amiga, por su maravillosa inteligencia, que era cierto. Este tipo pierde el premio Nobel en futuro por esta situación, ¿eh? Pongámoslo también al tema. Ella decía que él era muy inteligente y él sentía por ella, lo voy a citar textual, un fraternal afecto nacido de la amistad en el laboratorio con ella y su marido, que fue haciéndose más estrecho. Y empezó a buscar en ella la ternura que me faltaba en casa. Era un muchacho necesitado de ternura.
Y lo encontró en Madame Curie. Las cartas que se escribían en 1910 demuestran que Madame Curie lo quería con locura a él. A ella parece que no tanto, pero al menos que ella lo buscaba con toda la pasión del mundo de esos primeros meses de una relación. Déjenme decir una cosita. Estamos en 1910, trabajando en el mismo laboratorio. ¿Para qué escribirnos tantas cartas que nos puede llegar a encontrar nuestra esposa actual? Por muy premios Nobel e inteligentes que sean, parece que le fallaban a algunas estrategias. Esto se me ocurrió mientras estábamos andando, vamos. Porque este fue el gran problema. La mujer encontró todas las cartas, encontró todo. Había las pruebas. Fue un romance muy corto, el de los dos. Para empezar, porque la mujer, como habíamos dicho, se enteró. ¿Y qué hizo? Fue y amenazó a la casa, fue y la amenazó a Marie Curie. Ella ya la mujer del Lavengin se había acostumbrado a las infidelidades de su marido. Pero Madame Curie era un personaje muy célebre. Y eso le cayó especialmente mal, ¿no? Una noche la agarró volviendo para la casa, esa esquina que le habían apedrado, y la agarra con un cuchillo y la amenaza con matarla si no se iba de Francia inmediatamente. Pero no se fue ella de Francia. Lo que sí se le metió el miedo en el cuerpo. Dice, che, ¿cómo pueden andar las cosas a peor? Sí, podían. 1912. Ya la relación se convierte en noticia europea. Vamos a mostrar el periódico Le Journal. Publica un reportaje que dice, una historia de amor, Madame Curie y el profesor Lavengin. Langevin se llama. Discúlpenos nuestra mala pronunciación del francés y del polaco en este caso. Hemos tenido problemas con el ruso antes, ¿no? Muy bien. Se la acusaba a ella de ser una rompehogares que había destrozado un matrimonio con 4 hijos. Se contaba que ambos habían huido juntos, que él había abandonado a su familia y ella al laboratorio, que no era verdad. Pero la noticia tuvo una gran repercusión, fue una fake news. Pero tuvo una gran repercusión y fue un escándalo nacional, ¿no? El reportaje, por cierto, se publicó mientras Madame Curie y Lavengin estaban en la conferencia de Solvay. De 27 tipos que estuvieron en la conferencia de Solvay, en ese momento, 19 eran premios Nobel, o pudieron hacerlo. Mire dónde estaban. Y que es cuando vuelve a su casa que se encuentra con ese espectáculo que hablamos, ¿viste? De la casa pedrera con las niñas adentro, ¿no? Madame Curie agarra, toma a las niñas y se refugia en la casa de un amigo, que era el matemático Émile Borel. Borel era entonces el director científico de la escuela normal. ¿Se acuerda de aquella escuela de ciencias donde empezaron a laburar? Sí. Pero el Ministerio de Instrucción Pública, era algo así como el Ministerio de Educación de Francia, amenazó con echarlo del puesto si le daba cobijo a Madame Curie. Por 2 días, Madame Curie, la premio Nobel de Física, y que estaba a punto de conseguir un nuevo premio Nobel, se encontraba prácticamente en la calle y no sabía qué hacer con 2 hijas chiquititas, con 2 hijas pequeñas. Estaba en la calle, estaba en París, no sabía dónde ir, hasta que la rescata de la calle una física inglesa, Heather Harton se llama, y la refugia en su casa, a Madame Curie y a sus hijas. Pero estuvo deambulando como un indigente por las calles de París y se rechazaba por todo el mundo. Ella se sentaba en un bar y se levantaba todo el mundo. Esa era la situación de ella, ¿no? La prensa, ahí tenemos la prensa que nos cae tan bien, seguía insistiendo en la capacidad científica de Madame Curie, estaba a la altura de su baja catadura moral, así decía, y que había que ponerse del lado de esa madre francesa y no de aquella mujer extranjera. Se la despreció llamándola judía polaca, se la tachó de ser una extranjera que venía a París para usurpar marido y para conseguir títulos que en su lado no estaba, reconocimiento de malas maneras, así la trataban, ¿no? Ella se defendía como podía. Al mismo tiempo, el decano de la Facultad de Ciencias de la Sorbona, un tal Paul Appel, promovió una campaña entre los profesores para pedir que Madame Curie abandonase la cátedra de Francia, el estaban por echar el laburo, ¿eh? No tuvo éxito porque en realidad no se prendieron los físicos, esta campaña. Y a finales de noviembre, en ese mismo año, 1912, otro periódico empezó a publicar las cartas que le había pillado la mujer, ¿se acuerda? Del otro,
extractos de cartas todos los días publicaban. Era la comidilla del momento. Ahí Madame Curie, Marie Curie, se sintió mortificada. Para la prensa, la más indiscutible era Marie Curie. Una devorahombres, rompehogares. Así la tildaban. Que se atrevía a hablar en nombre de la razón y de un ideal trascendente bajo el cual se esconde un monstruoso egoísmo. Así publicó el diario más de izquierda de Francia, l'Action Françoise. El diario más de izquierda está en contra. Estaba lleno de amigos. Ahora bien, pleno escándalo. Imagínense la situación de Madame Curie. ¿Qué pasa? A Marie Curie le entregan el segundo premio Nobel. Ya que estamos. Premio Nobel de Química. En esta ocasión, Premio Nobel de Química y en solitario por el descubrimiento que ya habían hecho antes del radio y del polonio. Antes se lo habían dado por las radiaciones, pero por el radio y el polonio. Y el aislamiento del radio, que en realidad lo había hecho para contestarle a su ex amigo y al pueblo y mostrar sus propiedades, ¿no? Era una gran noticia, pero que sin embargo quedó eclipsada por el escándalo, por estas cuestiones de polleras, ¿no?, que estábamos hablando hasta ese momento. Había crecido tanto el escándalo que le anuncian el premio a la Academia Sueca a Madame Curie, pero le solicitan que no vaya a recibirlo, que se lo iban a mandar, porque no quedaba bien que el rey de Suecia le diera la mano a una adúltera. Así decía el telegrama, ¿está? A punto estaba de cumplir esa petición, Madame Curie, de no asistir a recibir el premio Nobel, porque estaba muy depresiva en aquel momento. Y justo le lleva una carta. La recibe justo en ese momento tan turbulento de un reciente amigo que se llamaba Albert Einstein, ese amigo. Madame Curie y Einstein se habían conocido en aquel congreso, Solvay, que estaba mientras le rompían la casa, ahí se habían conocido. Y la personalidad y la inteligencia de esta mujer había conmovido al físico Einstein. Enterado de la campaña, don Einstein era un muchacho joven, en ese momento todavía no había recibido el premio Nobel, faltaba 10 años para que lo recibiera, se pone del lado de ella y se pone en contra de la comunidad científica francesa y le manda una carta, y nosotros tenemos la carta. Dice la carta de Einstein: siento la necesidad de decirle lo mucho que admiro su espíritu, su energía y su honradez. Si la chusma sigue ocupándose de usted, deje sencillamente de leer esas tonterías, que se queden para las víboras para las cuales han sido fabricadas. Vaya y reciba el premio que tan justamente usted se merece y no le dé las alegrías a sus enemigos de creer que les asiste la razón. Brillante, brillante, brillante. La verdad que sí. Así que Marie dijo, la verdad, tiene razón, Albert. Y se fue a recibir el premio Nobel. Cuando le dijeron, va a venir, acepta nuestra petición de venir, ella manda un telegrama y dice, no, yo no acepto, no ir, voy a ir a recibirlo. Fue a Estocolmo, toma la foto, recibe el premio Nobel de Química, ¿no? Y dio un discurso muy moderado en agradecimiento por el premio que le dan y a la memoria de su ex marido, Pierre Curie. Y ahí sí que ya de vuelta, ya no pudo más, Madame Curie. Tras el escándalo y la decepción amorosa, porque el amante, el Paul Lavengen terminó volviendo de nuevo con la esposa. Marie Curie cayó en una profundísima depresión que casi le cuesta la vida. Fue internada en un hospital con problemas de riñón y fue operada muy poquito tiempo después. Pero el problema más grave era que en realidad Madame Curie no quería vivir. Tenía una alarmante falta de ganas de vivir. Y así se negaba a comer. Había ganado 2 premios Nobel, ¿eh? Y se negaba a comer, ¿no? No veía sentido su vida. Mudó a su hija a otra casa, porque siempre la suya andaba rodeada de gente que le tiraba piedra, ¿no? Las dejó con una niñera y desapareció por 1 año, Madame Curie, ¿no? En 1912, Madame Curie, con 2 premios Nobel, uno de química y uno de física, no quería existir. No quería existir más. Iba de una casa alquilada a otra, mudándose, mientras no estaba en la clínica psiquiátrica, cambiando de nombres para que no le reconocieran por toda Francia. Ya había entrado en la historia
ella y su persona, se había convertido ella en un personaje, pero durante meses no quiso ni ser ella, ni ser otra cosa, ni ser nadie. Existir tras su marido, Pierre Curie, le había costado carísimo en esa Francia que no era solamente machista, que estaría mal el término, era xenófoba, sobre todo, y era de una moralidad cuestionable, al menos. Y necesitó mucho tiempo para recuperarse de ello. En plena recuperación psiquiátrica, y en una de esas escapadas, juntó un poquito de esfuerzo. Y lo primero que hizo, se fue a los Alpes con su amigo Albert Einstein. Ahí tenemos la foto sacada por su hija menor. La vamos a contar, porque se fue con sus hijos. Y de acá sale una cosa muy importante que alguna vez también contamos. Albert tenía un hijo, ella tenía las dos hijas. Y en un momento, imagínense, Albert Einstein, un tipo prácticamente autista del todo, lo dejan solo con 2 niñas y un niño. Se tuvo que ir Marie Curie a comprar por ahí en un almacén. Y no sabía qué hacer Albert Einstein con estos dos, no sabía con estos niños. Entonces les cuenta, como no tenía demasiadas ideas de cuentos, no tenía qué hacer en medio de los Alpes, les cuenta su sueño. Les cuenta que iba a ser un tubo donde las partículas iban a chocar, pero que si lo investigaban por dentro, capaz que encontraban el origen del universo y la cura de todos los males. Esto es lo que les cuenta. Cayó tanto y caló tanta esta anécdota en la hija mayor de Madame Curie, Juliette Curie, que esto es el acelerador de partículas, que es la última invención que termina siendo y que termina ganando el premio Nobel. Mire, nada más y nada menos, desde niña le hacen nacer esa pasión. Bueno, esto pasó ahí, en los Alpes. Claro, hay que ir a los Alpes justamente con Einstein, para que te inspire así, por cierto, ¿no? Muy bien. Se va recuperando, 1913, vuelve a su laboratorio e inicia algunas nuevas investigaciones. Y en 1914 fue nombrada directora del Instituto de Radio París y funda ella el Instituto Curie. Después se fusionan los dos. Hoy el Instituto Curie es uno de los institutos de física en el mundo más importante del planeta. Ayer y hoy, desde el momento de su fundación. 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Está? Y un día, su hija mayor, que estaba como enfermera, ahí voluntaria, en un hospital, la llevó a la mamá para que viera los lisiados por las bombas de la guerra, los soldados. La mayoría de los soldados morían por las infecciones que tenían, por las quebraduras, porque no se sabían que estaban quebrados, ¿no? Que no eran detectadas correctamente. Entonces se abocó con su hija mayor al diseño, a la construcción y a la conducción de unos pequeños camiones equipados con un equipo de rayos X que lo había adaptado para una ambulancia para atender a los heridos del ejército francés en la Primera Guerra Mundial. Claro, pues tenían una sola ambulancia para toda la guerra. Estos vehículos, que ahí tenemos la foto, fueron conocidos como las Petites Curie, las pequeñas Curie. Y el gobierno francés no quiso financiar a las ambulancias. Entonces, ¿qué hizo Madame Curie? Juntó las 2 medallas del premio Nobel, que son de oro, ¿no? Y eran medallas grandes en ese momento, para donarlas a la causa, y va al Banco de Francia para cambiarlas por plata, para comprar las ambulancias. Los diarios se enteraron, y esta vez armaron un escándalo en contra del gobierno y a favor de Madame Curie, ¿no? No, esto no podía ser, esto es un escándalo. Tal revuelo se le armó un gobierno que finalmente obtuvo Madame Curie las ambulancias. Y además, ella y su hija son las 2 primeras mujeres en obtener el registro para andar para conducir. Porque alguien las tenía que conducir, dicho sea paso. No era como hoy, tenía una conducción y un tipo de conducción especial, porque además sacaba, pongámonos, estamos en 1914, las radiografías se sacaban no al lado del paciente, sino desde el conductor. O sea, no solamente el que manejaba, casi tenía que, o tenía que ser físico o tenía que ser médico, el que manejaba, ¿no? A partir de ese momento, la prensa, como es la prensa, se dio vuelta y Marie recuperó su prestigio y todos fueron honores para ella, en Francia y en el extranjero. Aquellas muchedumbres que la habían insultado, que la habían acosado y le habían intentado prender fuego a la casa, la fueron dejando tranquila y terminaron reconociendo su aportación a la causa de Francia en la guerra y a la ciencia, a su aporte científico, ¿no? La prensa pasó de insultarla
a elogiarla, con la velocidad de un rayo, como pasa la prensa, ¿no? Y los últimos 20 años de su vida pasó rodeada de honores que ella miraba con desconfianza y rechazaba. No le caían tan... Mire, no sé si ha puesto la foto, hay una foto donde ella está rodeada de periodistas, sentada muy tranquila, pero buscaba el momento de escaparse de ese lugar. Ella muere de leucemia. Esa es la causa oficial de muerte, producida por las radiaciones. En 1934 muere. Y fue la primera mujer enterrada por méritos propios en el Panteón de París. Su muerte fue noticia mundial. Salió en los diarios de todo el mundo. Tenemos varios recortes de diarios de los mismos que le insultaban, ¿eh? Ahí. Ahora vamos a hablar un poquitillo de qué pasó con sus hijas. Su hija mayor, Irene Curie, se casó con un físico. Esto da para otro charla, pero el físico este no le caía bien a Madame Curie, ¿eh? No la quería de esposo de su hija. Sin embargo, ambos ganaron el Premio Nobel de Química en 1935 porque lograron hacer la radiación artificial. La radiación natural, el efecto de la radiación natural, lo descubren sus padres. Pero la radiación artificial que logra hacer lo que hoy se llama la radioterapia, funciona gracias a esto, es gracias a la hija, a Irene Curie. Ahora, su hija menor, Eve Curie, fue una famosa modelo. Fue corresponsal de guerra, fue escritora y se casó con el fundador a nivel mundial de UNICEF, que también ganó el Premio Nobel de la Paz en 1965. Mire, en la misma familia de 6 integrantes habían 5 premios Nobel. Se parece más o menos a la familia nuestra, que de 4 integrantes nos sacamos un sorteo, ¿no? Pero no ganamos la quiniela del barrio. Vamos a poner, si usted me ayuda, para darle más o menos un cierre. Mire, hay una foto, no le he puesto, disculpe el operador, no le hemos puesto en los números, los restos de Madame Curie, como sus cosas, sus papeles, están hoy encerrados, están puestos en cajas de plomo. Tal es la radiación que el cuerpo de esta persona emana y sus cosas, que al día de hoy son nocivas para la salud de la gente. Es imposible estar. De haberlo puesto, sería el Panteón de París un lugar radioactivo. Claro. Miren el estado en que murió Madame Curie. ¿A quién mandamos al cielo? ¿Y a quién mandamos al infierno? En esta historia de esta 2 veces premio Nobel. ¿A quién mandamos? Déjeme un datito más. Diga. ¿Sabe qué? Se me había quedado, entre tanto. Vivieron una vida económica, si bien tranquila, no era muy holgada. Y todos ganaron premios Nobel, que era en ese momento $1 millón, de mucho. Pero ¿sabes quién es la única persona que hizo plata en serio de esa familia? No. La que no ganó el premio Nobel. No. La que escribió la biografía de la madre. Esa es la única que ganó plata. Millonaria la Eve. Vamos, para el cielo. Perfecto. Además de Madame Curie, que era la premio Nobel. La hija, la Irene, la mayor. La hija menor, las hijas, que demostraron no ser ninguna de estúpida, por cierto. No. Y se bancaron todo esto. Eso van al cielo. Principalmente por el banco. El viejo Curie, Don Curie, que puso lo que había que poner. Defendió a su esposa. Muy bien. A su esposa. Sí. Lo que yo mandaría al infierno a toda esa prensa amarillista, veleta, pero vio cómo la prensa al principio la aplaudía. La prensa es igual, en todos lados es igual. Y parece que desde siempre. Es el morbo, es el morbo de las masas. Sí. Ahora, los franceses se hacen los muy moralistas y de moralistas no tienen nada. Pero bueno. Cuando les empezó a convenir ella, pasó a ser muy buena. Exacto, sí, principalmente fue por las conveniencias. Le decían asquerosa judía polaca. Y ella dice en un momento, en todo caso seré una asquerosa católica polaca. Pero no lo entienden. Sí. Más o menos tenía... No, porque en ese momento decirte judío era un insulto. Estamos en épocas complicadas. Primera Guerra Mundial. Igual siempre hubo mucho antisemitismo en Europa. Lo que yo veo, por decirlo de alguna manera, interesante de esta historia que usted nos cuenta, es el tema, va a sonar a veces repetitivo, pero esta es una verdadera mujer empoderada, a mi modo de ver. Estas son las feministas que tendrían que tener de ejemplo las niñas. Personas que con tesón y con entereza
persiguen sus sueños, por decirlo de alguna manera, y logran lo que se Sí, proponen. sin importar lo que digan los Sin demás. importar logran lo su que digan los objetivo. demás, esta mujer siendo vapuleada en una depresión con 2 niñas pequeñas, se decidió que iba a probar que ella que ella no había mentido y le sacó un premio Nobel en la cara a todos los detractores. Vamos. No, se bancó varias. Sí, ¿Y, no, en qué época? Pero déjeme mandar a uno al infierno seguro. Además de la prensa, de los muchachos de prensa, que en todo caso van al infierno por codiciosos, porque son siempre así. El exitismo los pone rápidamente de un lado, cuando la sensación pública cambia, rápidamente se van para el otro. Ellos viven cambiando. Esos tipos siempre van al infierno. Sí. Pero hay uno que no me lo quiero olvidar. Aquel que Lord fue... Kelvin. Don Kelvin, Lord Kelvin. Kelvin. Aquel que fue medio padrino. Ese- que El traidor. le tiró tierra por justamente, El traidor. por mal tipo. Por mala leche. Porque además no tenía nada que ganar. La prensa por lo menos vendía en diario. Claro, ¿no? exacto. No, este era malo vocacionalmente. ¿Sabe cómo lo definiría yo? Es el que viene y te patea cuando estás en el piso. Claro, justo sí, para sí, colmo sí, cuando sí. estás en el piso. Que el sí, tipo se un termina de haber envidioso. puesto al lado. Un envidioso más de Ahora yo mandaría al cielo a Don Einstein. Don Albert Einstein, nos estamos Porque olvidando. Bueno. tranquilamente también podría haber sufrido cierto tipo de cancelación por Claro. parte de Sí, los colegas. sí, obviamente. Pero el tipo se la jugó por alguien que él, bueno, carajo, la admiraba seguramente. Sin Se duda. dio cuenta de Sí. la inteligencia de la que estábamos Obvio. hablando. Ese tipo, Einstein será lo que sea, pero que debe ser una persona con cojones. No podemos- 10 años después gana el premio Nobel Einstein. Es una de las que firma Mancury pidiéndolo. Ya no había forma. A Einstein no se lo querían dar, ¿eh? A estos tipos no le han hecho la vida fácil. No le han hecho la vida fácil. Veamos, me parece que no hemos extendido mucho porque daba. Sí, daba da la para historia mucho, para da un para poquito, mucho, y da sí. para mucho más, Da para ¿eh? mucho más. Le hemos resumido. Imagínense, le hemos resumido. Vamos a contar un cuento. Vamos a cortarlo con el cuento. Vamos a hacer cuento un cuento.